Bienvenidos al CFC Nuevo Delta, un lugar para alabar a Dios y compartir su palabra en familia. Hola, pero qué bueno poder encontrarnos otro domingo más por nuestro canal de YouTube CFC Nuevo Delta. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas y también que después de ver el video, si te gusta, que le puedas dar justamente me gusta y así esto se va corriendo cada vez más y podemos llegar con este mensaje a otras personas. Esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que lo he titulado Avanza en tu propósito. Sí, qué importante es esto, ¿no? El domingo pasado, para aquellos que escucharon el mensaje, el domingo pasado hablamos sobre la importancia de desafiar el futuro bajo el poder del Espíritu Santo, porque no es lo mismo, como dijimos el domingo anterior, no es lo mismo haber creído en Cristo y tener al Espíritu Santo que realmente poner nuestra vida bajo la dirección del Espíritu Santo para lograr verdaderamente hacer la voluntad del Padre como lo hizo Jesús. Ahora, el mensaje de hoy entonces está enfocado en avanzar en nuestro propósito, en el de cada uno de nosotros. Lo primero que necesitamos saber es hacia dónde avanzar. ¿Cómo vamos a avanzar si no sabemos a dónde? Quiero que veamos esto desde una perspectiva doble, ¿no? Es decir, doble pero unida. Ahora, ¿cómo es esto? Me preguntarás. Mira, todos aquellos que profesamos la fe cristiana debemos comprender que nuestra fe está basada en nuestra relación con Dios por medio de los méritos de Cristo y también por medio del Espíritu Santo que nos fue enviado por Cristo. Sin esto, sin esta comprensión, es imposible que hablemos de fe cristiana porque esta es la base de nuestra fe. Si nuestra fe entonces está basada en nuestra relación con un Dios que es creador y por ende superior, hay dos verdades que jamás debemos olvidar. La primera de ellas es jamás abandonemos su presencia. Y la segunda es jamás abandonemos su dependencia. Es decir, que debemos mantener nuestra vida en la presencia de Dios y dependiendo de Dios. Siempre lo he dicho y me seguirán escuchando decir esta frase: en la presencia de Dios están absolutamente todas las cosas. Cuando Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, lo que Jesús quería decir es, Dios mismo se está acercando a ustedes. Dios se está acercando. Ahora, el reino de Dios es donde Dios reina. Y donde Dios reina, se hace su voluntad. Pero Dios no es un rey tirano o un rey malvado. Dios
es un rey justo y un rey misericordioso y busca el bien de todos. Ese es el anhelo, es el deseo del corazón de Dios, el bienestar de todos nosotros. Esto es lo que a muchas personas les cuesta entender, pero además es un rey organizado y nos da a cada uno un don. Sí, a cada uno de nosotros nos da un don que no es nuestro. Ese don es del Espíritu Santo y generosamente nos permite a nosotros fluir o de alguna manera utilizar ese don. Cuando nosotros nos mantenemos, cuando vos y yo nos mantenemos en la presencia de Dios y dependiendo de Dios, es ahí cuando realmente logramos avanzar en nuestro propósito. Así es, nada es más frustrante en la vida que no saber a dónde ir. Es frustrante, a lo cual el no saber cuál es mi propósito es frustrante. Es como salir y comenzar a caminar sin tener a dónde ir, sin saber a dónde voy. Es algo que nos genera frustración, ¿no? Ahora, cuando nosotros no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos cuál es nuestro destino, no sabemos a dónde ir. Eso es frustrante. Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro 4:10, cada uno de ustedes, dice Pedro, recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Lo primero que quiero que veamos a través de este mensaje es que avanzo en mi propósito sirviendo a los demás. Todos, vos, yo, todos, avanzamos realmente en nuestro propósito sirviendo a los demás. Jesús dijo, no vine a ser servido, sino a servir. Bueno, nosotros deberíamos ser imitadores de Cristo. Vos y yo tenemos que ser imitadores y entonces tenemos que servir a los demás, como lo explica Pedro en el pasaje que acabamos de leer. Entonces, Jesús ¿se dedicó a servir a los demás? Pregúntatelo. Jesús, ¿se dedicó a servir a los demás? ¿Cuál es tu respuesta? Ahora, hagámonos otra pregunta. Jesús, ¿espera que nosotros hagamos lo mismo? ¿Qué pensás? ¿Cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Pensás que Jesús está esperando que vos y yo hagamos lo mismo que Él? ¿Crees que Dios es tan improvisado que no planificó cómo lo haríamos? Es decir, ¿crees que Dios no tiene un plan, que se anticipó, que planificó? ¿O crees que realmente Dios es un Dios organizado y que planifica? Él lo planeó todo. Y cuando vamos a su presencia, es decir, cuando verdaderamente vos y yo pasamos tiempo con Él, nos lo cuenta, Dios nos lo cuenta, nos lo muestra. Podemos ver con claridad el futuro que Dios tiene para nosotros. ¿Cuándo? Cuando estamos en su presencia. Debemos preguntarnos entonces, ¿estamos viviendo egoístamente o estamos deseando servir a los demás? Porque la bendición de Dios está sobre nosotros cuando hacemos su voluntad, no la nuestra. Por eso Pedro escribe, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Y cuando servimos a los demás, somos bendecidos, encontramos nuestro propósito. Segundo, avanzo en mi propósito cuando dependo de Él. Algo que tenemos que tener claro. Vos y yo vamos a avanzar en nuestro propósito en la vida cuando dependemos de Él. Cuando uno de ustedes, cuando uno de nosotros, es decir, más bien cada uno de nosotros, vos, yo, todos nosotros,
dependemos de Dios, cada uno de nosotros. Dice Pedro que recibimos un don, vos, yo, todos. Es decir, no hay nadie que no reciba un don de parte de Dios, porque Pedro dice todos. Y dice que en diversas formas recibimos un don del Espíritu Santo. Pero está claro que no es nuestro, es decir, jamás se nos darán los derechos, no podemos escriturar esos dones a nuestro nombre, ya están patentados, son del Espíritu Santo y generosamente se nos dan para que los administremos de diversas formas, dice Pedro. Los administramos de diversas formas. Para lograrlo debemos experimentar cada uno una dependencia del Espíritu Santo. ¿Qué logramos con esto? Servir a los demás. Es decir, nos ayudamos unos a otros para el bien de todos. Ese es el propósito de Dios. Los dones son para servirnos unos a otros, para beneficio y para el bien de todos. Es el plan de Dios. Y ya que Él, es decir, Dios, busca siempre nuestro bienestar, que ya lo hemos mencionado. Entonces, avanzamos en nuestro propósito personal y a la vez, de esta manera, avanza la Iglesia de Cristo, ya que los planes de Dios jamás está en los planes de Él, en los planes de Dios, jamás está que avances egoístamente. Por el contrario, avanzamos bajo la bendición de Dios cuando somos una iglesia, si se quiere, la palabra carismática, es decir, entendiendo que carisma es un don especial que otorga Dios, que te otorga a vos, que me otorga a Dios, que le otorga a las personas en beneficio de la comunidad, en beneficio de todos. Entonces, para concluir con este mensaje, avanzamos en nuestro propósito cuando entendemos cuál es nuestro don. Avanzamos en nuestro propósito cuando entendemos cuál es ese propósito y que a su vez somos parte de un propósito aún mayor. Claro, vos y yo somos parte aún mayor, siempre para el bien de todos. Aprendiendo a servirnos unos a otros en amor como Cristo nos enseñó y el Espíritu Santo nos capacita para hacerlo. Por eso, jamás abandonemos su presencia ni su dependencia, como expresó sabiamente el rey David en Salmos 51:11. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. David no fue perfecto, cometió errores, igual que nosotros, igual que vos y que yo, pero avanzó fielmente en el propósito que Dios tuvo con él. Y la pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer vos? ¿Vas a avanzar en tu propósito? Lo importante sería que lo logremos. ¿Qué te parece si oramos? Padre, en este momento te ruego que esta palabra nos permita a todos nosotros avanzar en tu propósito, comprender cuál es ese don que vos nos has dado y que podamos entonces avanzar juntos también como comunidad de fe en ese gran propósito que vos tenés con todos. Te damos gracias, Señor, por saber que tenemos diferentes dones y cada uno de nosotros hemos recibido del Espíritu Santo un don. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor los bendiga. Espero verlos el próximo domingo acá en nuestro canal y no olvides darle me gusta si realmente te pareció que el video fue bueno. Dios te bendiga. Tu ofrenda nos ayuda a seguir compartiendo el mensaje del Evangelio.
acuerdan que el domingo pasado aprendimos sobre que Dios nos cuida donde sea que estemos? Bueno, hoy vamos a aprender sobre la obediencia. ¿Vemos el video? Historias de la Biblia. Jonás. Este es Jonás. Jonás era un profeta. Eso significa que era su trabajo decirle a la gente lo que Dios le decía que dijera. Un día Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive porque la gente de Nínive estaba haciendo cosas malas. Pero en lugar de eso, Jonás huyó y tomó un barco que iba en la dirección contraria. Esperaba alejarse de Dios. Él navegó hacia un lugar llamado Tarsis. Mientras estaba en el mar, Dios envió un gran y poderoso viento sobre el mar que causó una tormenta que parecía que rompería el barco. Temiendo por sus vidas, los marineros intentaron todo lo que pudieron pensar para salvar la nave. Mientras tanto, Jonás estaba profundamente dormido. Entonces el capitán bajó y dijo: ¿Cómo puedes dormir en un momento como este? Levántate y ora a tu Dios, tal vez nos ayude. Entonces la tripulación descubrió que Jonás era la razón de la tormenta y le preguntaron: ¿Quién eres? ¿Por qué nos está sucediendo esto? Jonás les dijo quién era y que adoraba al único Dios verdadero que hizo el mar. Luego le dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para que la tormenta se detuviera. Los marineros todavía intentaban escapar de la tormenta, pero no sirvió. Así que pidieron perdón a Dios y arrojaron a Jonás al mar. La tormenta se detuvo al instante. Los marineros se asombraron del poder de Dios y juraron servirle. Dios envió un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y noches. Jonás oró a Dios desde dentro del pez y Dios ordenó al pez que escupiera a Jonás. Dios le dijo a Jonás de nuevo que fuera a la ciudad de Nínive y le contara lo que Dios había dicho acerca de ellos. Esta vez, Jonás obedeció a Dios y fue a Nínive para entregar el mensaje de Dios. La gente de Nínive dejó de hacer cosas malas y se volvió a Dios. Fueron salvos porque escucharon el mensaje que Dios le había dado a Jonás. He prometido poner en práctica Salmo 119, 57. Bendiciones. Así es, chicos. Así como la obediencia nos trae alegría y bendiciones, la desobediencia nos trae tristeza y mucha más tristeza. Bueno, chicos, espero que tengan una linda semana. ¡Chao!